visión que nos queda, la lección que nos queda de este proceso que significó hacer la obra de Manuel Zapata Olivella que tenemos aquí, de la cual El Caro y Cuervo fue uno de nuestros más importantes aportantes, no solamente económicamente, sino fundamentalmente académicamente, bibliográficamente. Entonces hablemos un poco de eso, Carmen, de lo que significó este proyecto. Pues este proyecto es un proyecto de hermandad y de esperanza entre varias universidades colombianas. Es una institución de educación superior con 5 maestrías, todas en campos que tienen que ver con el patrimonio lingüístico, estudios editoriales, enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua, literatura y cultura, que sería como lo más cercano a lo que la gente imagina que se hace en El Caro y Cuervo, cosas pues muy hermosas, me faltan 2, lingüística, claro está, pues nosotros tenemos aquí una cantidad de personas que tienen que ver con el patrimonio lingüístico de este país y lo más normal que debería haber es que tuviéramos vínculos con todas las universidades del país y en el exterior que hacen cosas similares. Quiero decirles que hay un proyecto que hemos hablado con la doctora Carmen, que es Letras Nacionales, para que nos des un poco tu perspectiva de la importancia de hacer un seminario internacional alrededor de letras nacionales. Pues hablábamos antes de la generosidad de Manuel Zapata Olivella y Letras Nacionales es un proyecto que está incrustado entre 2 grandes hitos de las revistas culturales colombianas, la revista Mito y la revista Eco. Letras Nacionales es una revista creada por Manuel Zapata Olivella y va a tener una duración mayor que la de las 2 revistas que he mencionado y una aproximación muy importante porque va a buscar aproximarse al país nacional, a lo que va a representar la unión de todas estas zonas geográficas que tenían unas denominaciones distintas antes. Aquí hablábamos de departamentos, intendencias, comisarías, etcétera. Y Manuel va a asomarse a todos los rincones de este país para ver qué está pasando en la cultura, porque no solamente son letras, como dice el título, hay también aproximaciones a la pintura y bueno, en general a la plástica y a otras manifestaciones de la literatura que no son exactamente ni la novela ni el cuento, va a haber, es decir, hasta adivinanzas hay textos, guiones de teatro, guiones de cine, bueno, una cantidad de texturas de la cultura de todo el país. Y la aparición de una cantidad de voces que luego se van a consolidar, o sea que hay también visión. Y eso es lo que está representado en Letras Nacionales, una de las más bellas empresas del espíritu que yo haya conocido. Carmen, y ustedes hicieron varios libros que quiero que hablemos de él, Entre Cobios, en principio, Un acordeón tras las rejas, y una serie de cosas que ayudan muchísimo a la divulgación de la obra y que acompañan pues este trabajo de publicación de toda su obra en la web Zapata Olivella y la edición física que el Ministerio de Cultura repartió a todas las bibliotecas del país. Pero háblanos del emprendimiento editorial propio que hiciste para Zapata Olivella. Entre Cobios es un texto que es un homenaje tanto a Manuel Zapata Olivella como a mi maestro Lawrence Prescott, que fue mi maestro en Penn State University y un gran amigo de Manuel, una de las primeras personas que recibió clase con él. Él era estudiante en la Universidad de Arkansas y pudo ir a Manuel, que había sido invitado a un curso sobre novela y demás, porque en los Estados Unidos, en las facultades que había de estudios latinoamericanos y programas de literatura, comenzó tempranamente la asignatura de los Afro-Hispanic Studies, con invitados como Manuel Zapata Olivella. O sea, mientras en Colombia había una relativa ignorancia sobre la producción de él, en los Estados Unidos no.
y en otros países. De hecho, Levántate mulato apareció primero en francés, ¿no? Y entonces Lawrence Prescott va a ser parte de lo que Manuel Zapata llamaba los afrohispanistas tirapiedra, porque él asimilaba a estas personas que como que llamaban la atención sobre esas literaturas en toda América Latina con sus días de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces hacemos escándalo, es decir, y él le decía a mi maestro Loro, por Lawrence, ¿no? Y le escribía, se escribían, y yo pude asistir al homenaje que le hizo la Asociación de Colombianistas en 1997 a Manuel, allá en mi universidad en Penn State. Fue una amistad, mucho más allá que una amistad, por eso el libro se llama Entre Ecobios, es una palabra vacua para hermano, amigo, algo indefinible pero máximo, ¿no? Cofradía, sí. Una cosa así, pues un compromiso enorme. Y ese libro recoge el itinerario de investigación, de trabajo alrededor de Manuel que hicimos acá con un joven asistente, uno de los mejores estudiantes de maestría, que estuvo trabajando detrás de los archivos acá en Colombia y luego estuvo en Vanderbilt. Y pudimos organizar también un coloquio en torno a Nina de Friedemann, y de ahí fueron como aglutinándose los elementos de las cosas que necesitábamos para crear un libro que sea una invitación a los archivos, ir presentando archivos, ir presentando entradas a la manera de hipervínculos de investigación. Y ese fue un libro que salió antes de que saliera la caja, producto de todo ese proceso de investigación que se cierra de alguna manera con el coloquio en torno a Nina, en el que participan estudiantes de la Universidad del Valle. Y para finalizar, para cerrar, hacemos entonces una edición especial muy bella de un cuento que está al final de Entre Cobios, que se llama Un acordeón tras la reja, invitando a la artista Nancy Friedemann Sánchez, hija de Nina, que había conocido a Manuel en su casa, que conocía bien su obra, que la conoce, y ella se entusiasmó con participar creando xilografías para el proyecto Un acordeón tras la reja. Y el libro pues es un libro objeto, un libro río, un libro que se despliega en 2 metros así, con sus imágenes, que se lee circulando, ¿no? Y es una invitación a la lectura y al conocimiento de la obra de Manuel, que fue depositado ya en todo el sistema de bibliotecas públicas de Colombia, un libro hermoso. Esta reunión que hemos tenido con la Universidad Tecnológica de Pereira, su doctorado, el doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle y el equipo de dirección del Caricuervo, sobre todas las posibilidades que tenemos de hacer un gran proyecto alrededor de la historia crítica de la literatura colombiana. Bueno, ese sí que es un proyecto que tiene que ver con el patrimonio lingüístico de este país, porque la aproximación crítica enriquece e ilumina todas las lecturas y ayuda también a la conformación de públicos lectores. La gente a veces, los escritores y las escritoras, algunas, son como reacias a la crítica literaria y dicen que eso no sirve para nada, que son parásitos, que están, no, pero esa no es la función de la crítica, ni ensañarse con nadie, ni nada. La forma de apreciación de la literatura y del arte en general se enriquece con las iluminaciones, como las llamó Walter Benjamin, en torno a esas obras. Y para el crítico, la crítica literaria, abrir espacios intersticiales para mirar por entre las líneas, para mirar entre los colores, entre la figuración, es una forma de abrir la obra y de verla. Como decía Humberto Eco, las obras están abiertas y el público que lo ve o lo cierra a su manera y la lleva así y la nutre con su propia vivencia e interpela la obra, es
la completitud de ese proceso, porque se escribe para comunicarse, pinta para decir. Entonces, la común humanidad se cierra en el proceso interpretativo. Nos llevaste a Cali en el seminario del 2018 tras las huellas de Manuel, que es el diccionario de colombianismos, que yo considero un aporte extraordinario, no solamente por su contenido, sino por la belleza de la edición, de la importancia de este diccionario de colombianismos. Pues el diccionario de colombianismos es otra expedición al patrimonio lingüístico de este país. El instituto trabaja con el español como se habla en Colombia, corresponde a la Academia de la Lengua, como debería. Es una riqueza enorme. Colombia tiene varias regiones dialectales, ¿no? Entonces, personas que colaboraron, colaboradores en cada una de esas regiones para recoger los decires, ¿no? en las diferentes zonas, en todos los registros. Hacer un diccionario es la tarea de los lexicógrafos y lexicógrafas de este instituto. Y a los 5 años pudimos sacar el diccionario que tiene 10.000 colombianismos, recogidos en lo que llaman los lingüistas corpus, ¿no? Grupos de palabras que se han ido aglutinando en diferentes espacios y salen de las novelas, de los poemas, de los artículos de prensa, de la televisión, del habla callejera. El diccionario de colombianismos es sabroso, porque el grupo semántico más grande, el que más aporta colombianismos, es la comida, los alimentos, el gozo de comer, ¿no? Bueno, hay otros, pues obviamente hay palabras groseras, algunas, bueno, yo tampoco me fijo mucho en ellas, la verdad, porque esas cambian mucho también, el registro de las palabras fuertes va cambiando, y estos diccionarios, hacerlos toma su tiempo, y a veces cuando uno saca el diccionario ya han pasado de moda bobadas que se decían en un momento por una tribu urbana o alguna cosa así. Entonces la lexicografía tiene sus reglas, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo con modas pasajeras. Pero sí es un diccionario sabroso por donde lo abre. Yo les quisiera contar lo que fue la locura de vender ese libro del diccionario en la Feria del Libro presencial, la Feria del Libro. No, fantástico. Todo el mundo llegaba en picada. Allá en el stand de la feria, los choferes que manejan los camiones y las cosas del instituto estaban allá y tenían un comercial que yo no me lo hubiera imaginado. Pedro, quien trabaja conmigo, le decía a la persona que se acercaba a mirarlo, ábralo por donde quiera. Y si ahí no encuentra una palabra que le decían en su casa o su abuelita, no se lo lleve, no se lo lleve. Entonces, pues eso, como a ver, usted lo abre, ¿no es cierto? Y usted huele el pan, y usted dice, uy, sí, está la palabra zumbambico, así me decían a mí. Este zumbambico, cuando uno molestaba mucho. Exacto, ¿no? Entonces, pues, fantástico, fue fantástico, sigue siendo fantástico. Esto del diccionario muestra la enorme y hermosa y necesaria labor del Caro y Cuervo. Han hecho una con las lecturas. Ustedes tienen un programa de lecturas que es maravilloso y que vale la pena que nos cuentes un poco de esa experiencia. Leer en voz alta, eso es una tarea necesaria y es una tarea que la gente piensa que solo se hace con los niños chiquitos, leerles cuenticos. Resulta que siempre hay un componente de oralidad en apropiar las piezas y hacemos lecturas, participamos en lecturas continuas de obras, participamos en lecturas como plegaria. Yo creo en lo que decía el filósofo catalán Méliès sobre la lectura como plegaria, que cuando uno pasa la voz y construye un común de sentido, pues el sentido se enriquece. Lo hemos hecho muchas veces, lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en otras universidades,
enseñamos a leer, enseñamos a pautar para leer en voz alta y gozamos de la oralidad. Bueno, podríamos estar hablando aquí muchas cosas de este extraordinario Instituto Caricuervo que en los últimos 8 o 10 años ha venido bajo el comando de nuestra amiga querida, la doctora Carmen Millán de Benavides, que le da otros horizontes a muchas cosas de este instituto, sobre todo en el tema editorial y en el tema académico. Creo que el instituto ha tenido un gran desarrollo, tiene una cátedra como la de herencia africana, que también quisiera que comentaras para finalizar sobre la cátedra. La cátedra se creó para conmemorar el decenio Naciones Unidas, el decenio para los afrodescendientes, y fue la forma académica de responder, y es un programa integral de publicaciones, claro está, porque es la manera como se disemina el conocimiento en el mundo académico, pero también es un programa de formación que tiene encuentros mensuales alrededor de ejes temáticos definidos con anterioridad para traer a los más destacados representantes de la literatura, de la poesía, del cine, de la teoría cultural, y llevamos en esas y llevaremos hasta que termine el decenio en una impresionante colección de saberes que hemos tenido, aprovechando también la pequeña delegación que tiene el Caro y Cuervo en España, en el Instituto Cervantes, y hemos tenido desde allí encuentros con África y con toda la comunidad de la diáspora africana en el mundo.